Dicen que Bhagwan lo ha creado todo, que él es el que dirige todo el universo. Él también creó a estas personas que controlan todo este universo, y para entender a esas personas, desde una pequeña gota de agua hasta la evolución de la vida, todo es obra de Dharti Naam. Así como tú y yo estamos en el aire, pero nadie puede verlos, nadie puede tocarlos, ni siquiera los dioses pueden hacerlo. El Dharma y la ciencia parecen estar en conflicto, pero si algunas personas buscan ciencia en el Dharma, otras buscan Dharma en la ciencia. Y a veces surge la pregunta de si hay una fuerza mayor que nuestro destino, pero no la hay. Veamos de cerca el comienzo de este universo. ¿Cómo surgió todo en los elementos? Para esto tenemos que mirar en las profundidades de la física, y cuanto más profundo miremos en la física, al mismo tiempo llegaremos a la infancia del universo. Esta es una de las ideas básicas de la ciencia. Según mi opinión, no es necesario hablar más sobre esto, pero si todavía quieres saber más, por favor, dímelo en la sección de comentarios. Nosotros también trataremos de explicarlo de la manera más simple posible. Durante décadas, este trabajo lo estaba haciendo el telescopio espacial Hubble. Para nosotros, estaba observando en esa misma distancia donde la luz nos da información sorprendente sobre las galaxias. En diciembre de 1995, el Hubble capturó una imagen histórica de un rincón del universo tan pequeño como una mota de polvo, pero increíblemente profundo. En este universo hay galaxias más grandes que otras. A esta imagen se le dio el nombre de Hubble Deep Field. La imagen es especial porque nos hace reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. Algunas de las galaxias más lejanas y antiguas son visibles aquí, antiguas en el sentido de que existieron hace mucho tiempo. En el campo profundo de Hubble, esta galaxia era apenas un punto. Era la galaxia GN-Z11, lo que significa que se formó solo 400 millones de años después del Big Bang. Eso significa que la estamos viendo tal como era hace entre 13.3 y 13.4 mil millones de años. Después de esto, en 2004 Hubble tomó otra imagen, que fue la imagen de campo ultra profundo de Hubble, la cual también nos mostraba el universo tal como era hace casi 13 mil millones de años. Esta imagen de campo ultra profundo mostraba el universo entre 400 y 800 millones de años después del Big Bang. En esta imagen había casi 10.000 galaxias, lo que nos ayudó a aprender mucho sobre ellas. Así pudimos conocerlas y estudiarlas al mismo tiempo. En 2012, Hubble-N Extreme Deep Field Image fue lanzada, que mostró galaxias que existieron hace hasta 13.2 mil millones de años. En esta imagen se pudieron ver eventos que ocurrieron solo 450 millones de años después del Big Bang. Esta imagen nos llevó lo más cerca posible al Big Bang. Sin embargo, todavía estábamos lejos de esos momentos reales. Lo que sigue siendo un misterio en nuestra mente es cómo se formó la primera estrella, cómo se formó la primera galaxia. Esto también fue lo primero. Esa primera molécula, esto también fue lo primero. Ese primer átomo, finalmente, ¿cómo apareció en la existencia? Esto es un misterio muy profundo. Queremos saberlo en el presente y también en el pasado. Pero aquí es donde el telescopio espacial Hubble nos dice que no es tan sencillo y no es tan claro. Y la mayor limitación del telescopio espacial Hubble es que es un telescopio óptico. Cuando el universo se estaba formando, no había ninguna luz en él, ni siquiera existía ningún fotón de luz. Así que no podemos saber nada sobre ese tiempo y sobre el universo. En aquella época oscura, para conocer lo que ocurría, requeríamos un telescopio especial capaz de ver más lejos que el Hubble. Por eso se diseñó el telescopio espacial James Webb. El telescopio Hubble ya había hecho mucho para superar las limitaciones de la observación espacial, pero no era suficiente. En realidad, este era un concepto que sentó las bases para crear el siguiente telescopio espacial de última generación. En ese momento, ni siquiera había suficiente tecnología para construir un telescopio de ese tipo. Pero en estos 25 años se desarrollaron muchas tecnologías nuevas solo para este telescopio, lo que de hecho es un gran logro en sí mismo. Entonces, ¿cuántos espejos se usaron finalmente para construir este telescopio tan importante y complejo? ¿Viste? Vimos muchas cosas increíbles con el telescopio espacial. Desde 13.3 a 13.4 billones de años atrás podemos ver hacia el pasado en el tiempo, pero ahora podemos retroceder aún más. Hasta hace casi 13.7 mil millones de años, podemos ver cómo era el universo justo después de unos cientos de millones de años del Big Bang. Entonces, ¿qué había en ese momento? Y el telescopio James Webb nos permite ver más allá de ese momento.
Esto nos mostrará la imagen más oscura del universo primitivo. A través de la teoría y las observaciones, seguimos aprendiendo más y más sobre el universo temprano. Al principio, hubo un punto donde todo el espacio-tiempo estaba concentrado en una singularidad. De repente, esa singularidad se expandió rápidamente, trayendo al espacio y al tiempo a la existencia. Con esa expansión nació el universo. Primero se formó el átomo de hidrógeno, luego las moléculas que se unieron para dar origen a la primera estrella en este universo. Según las teorías y las 180 millones de años conocida como BAMP, esto sucedió hace aproximadamente 180 millones de años. En ese momento, la densidad del universo era unas 8000 veces mayor que la actual, y lo que se formó primero era de 30 a 1000 veces más pesado que nuestro Sol y mucho más grande que nuestros planetas. Pero después de unos pocos millones de años, ese combustible se agotó y el destino de esa estrella también sería muy interesante, o se convertiría en una supernova o en un agujero negro. Esas estrellas en ese momento se convertirían en supernovas. Ellos produjeron elementos químicos en su núcleo y en las explosiones de supernova, permitiendo que estuvieran disponibles para la siguiente generación de estrellas. Las estrellas que en ese momento se convirtieron en agujeros negros ayudaron a atraer gas y a formar dominios gravitacionales. Estos son los mismos agujeros negros supergigantes que hoy en día se encuentran en el centro de cada galaxia. Así que el telescopio espacial James Webb podrá detectar esas supernovas y las fuentes de estallidos de rayos gamma y nos ayudará a entender mejor la historia del universo bebé. Por eso, el telescopio espacial James Webb también nos ayudará a descubrir las primeras galaxias y los primeros cúmulos estelares. La primera luz también se refiere a los primeros objetos cósmicos, y este telescopio también trabajará para estudiarlos. Esto nos ayudará a encontrar y comprender esos objetos de la primera luz. Para detectar esa primera luz, también será importante conocer las capacidades de imagen y la precisión del telescopio espacial James Webb. James Webb nos dice que cuando se formaron las primeras galaxias había mucho hidrógeno alrededor, por lo que si la luz de esas galaxias se llama luz de la primera luz, entonces todas esas estrellas primordiales eran estrellas primordiales. Después de capturar la primera luz, te lo contaré en los comentarios. Pronto haremos un video sobre esto. ¿Cómo se hace la galaxia? La galaxia es un bloque de construcción importante en nuestro universo. Así como se forma una estrella a partir de partículas de gas y polvo, no se especifica si está hecha de gas o de materia oscura. Así como una casa está hecha de ladrillos, la estructura de las galaxias en el universo depende de cómo se agrupan estos ladrillos cósmicos. Las teorías y las observaciones nos han ayudado mucho a entender la evolución de las galaxias. Sabemos que primero se formarán los objetos más pequeños, que luego se unirán para formar objetos más grandes. Las estructuras en el universo continúan creciendo y este proceso sigue ocurriendo en la actualidad. Nuestra galaxia también está en proceso de fusionarse con una galaxia más pequeña. En tu horno, hecha de Andrómeda, simultáneamente está bebiendo. También hemos visto galaxias formarse en el borde de un banco de gas de 1000 millones de años. Pero incluso después de esto, todavía hay muchas preguntas y dudas. No sabemos cómo se formaron las galaxias en ese momento. No sabemos qué fuerzas dieron forma a las galaxias, cómo empezaron a formarse y cómo los elementos químicos de una galaxia llegaron a otra galaxia. ¿El agujero negro tuvo un papel significativo en esto? La gravedad y otras fuerzas han dado forma a los universos actuales. James Webb Space Telescope también trabajará en este tema, y después del Big Bang, el crecimiento de las galaxias, su formación y evolución también se podrá rastrear. James Webb Space Telescope es tan poderoso que puede hacer este trabajo fácilmente. Ahora veremos cuántos datos científicos podemos obtener de este campo usando James Webb. El estudio de los nombres de las estrellas y el sistema planetario está ayudando a comprender completamente la astronomía. Cuando vemos la imagen de este cielo, solo vemos estrellas y más estrellas. Actualmente, comprendemos mejor las estrellas gracias a observaciones detalladas y simulaciones computacionales que nos ayudan a entenderlas. Hace unos años, no sabíamos que estas son generadas por un solo tipo de proceso, y hasta hace unos cientos de años, no sabíamos que las estrellas funcionan como generadores de energía. Este es un aspecto de su evolución que apenas estamos empezando a comprender. Aún desconocemos la formación exacta de estos gases y polvos y cómo se agrupan para formar estrellas y grupos estelares. Si todas estas cosas se juntan, incluso una sola pieza grande de polvo podría formar una estrella. Y junto con esto, cómo se formaron los planetas y cómo se convirtió el sistema solar en uno solo y más grande. Cuando el polvo comenzó a acumularse y unirse en la órbita de estas estrellas, empezaron a formarse planetas más grandes y masivos. Nuestros planetas gigantes también se formaron de la misma manera.
El telescopio espacial James Webb tiene como objetivo estudiar la formación de estrellas y los primeros universos a partir de restos estelares y galácticos. ¿Cómo puede una protoestrella convertirse en un sistema planetario? Las capacidades de imagen altamente sensibles, espectroscopía, coronografía y sensibilidad infrarroja de James Webb. En esto, nuestra ayuda es útil. Podemos aprender mucho sobre estos procesos internos a través de estas observaciones. Después de esto, se realizarán nuevas observaciones con el telescopio espacial James Webb sobre los sistemas planetarios y el origen de la vida. Comprender el origen de nuestra Tierra y estudiar las condiciones que apoyan la vida es fundamental. En esto, la ciencia jugará un papel importante. Cómo en un sistema planetario primitivo se formaron pequeños objetos, luego cómo esos objetos se agruparon por influencia gravitacional o por alguna fuerza, cómo se transformaron en objetos más grandes, cómo llegaron a nosotros y cómo crecieron. Se formaron los planetas. Cómo estos planetas llegaron a la órbita actual, cómo un planeta afecta a otro planeta. Cada planeta posee una física, química e historia únicas. Para entender la condición actual, tenemos que observar cada aspecto de nuestro entorno con mucho cuidado. James Webb Space Telescope se enfocará en esos lugares donde otras misiones espaciales han sido responsables de buscar señales de vida. No, estos planetas no son fáciles de encontrar. Se hará una caracterización de la imagen y espectroscópica de Marte. Además, se podrán observar Júpiter, Saturno, planetas enanos, lunas y cometas. A veces, lo que creemos saber resulta ser incorrecto, pero lo que todavía parece correcto para ti es la sonda espacial Subscribe Button. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones de cada video. ¿Qué opinas de este video? Si te gustó aún más, entonces sabemos que no te irás sin dar like y compartirlo. Si tienes dudas, escríbelas en los comentarios, las responderemos y también estaremos presentes ahí.